¿no? Jorge, Carlos y Miguel. Ya nada más Carlos y Miguel, si pudieran activar sus cámaras para verlos. Saber que están ya listos, excelente. Muchísimas gracias. Damos entonces 3 minutitos nada más e iniciamos con la siguiente mesa. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, excelente. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Vamos a dar inicio con la última mesa de esta jornada. En esta última mesa vamos a tener la participación de 3 economistas de inicio. Pues vamos a comenzar con uno de nuestros coorganizadores del evento, el doctor Jorge Bustamante, quien nos va a dar cuenta de la ponencia, una revisión teórica de la teoría de los rendimientos y sus aplicaciones a la microeconomía. Así como en las otras mesas, vamos a escuchar de 20 a 25 minutos a cada uno. Posteriormente abriremos ya una sesión de preguntas de parte de toda la audiencia para escuchar la réplica de cada uno de ellos. Entonces, adelante, doctor Bustamante. Ok, voy a compartir. Me dicen cuando la vean, porfa. Ahí está, listo. Ok, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver aquí es, intenté hacer una revisión de los teóricos que en general han traído esta idea de los rendimientos, de la teoría de los rendimientos crecientes. Y quise hacer, con citas, empezar a contextualizar más o menos de dónde viene esta idea, que vendría yo creo que algunos más atrás, pero Smith es el primero que empieza. Me gustaría hablar aquí del ejemplo que él pone de la producción de alfileres y cómo en esta visión de Smith ya está implícita una teoría de los rendimientos crecientes. Entonces, él plantea, ¿no? A partir de la división del trabajo, pone un ejemplo, dice,
en la producción de alfileres. Dice, la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente no solo es un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Dice, he visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había 10 hombres trabajando y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a sus cargos 2 o 3 operaciones. Entonces está describiendo en este ejemplo la división del trabajo que se da en la producción de alfileres, ¿no? Y empieza a decir lo siguiente, dice, y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de maquinaria adecuada, si se esforzaban podrían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres al día. Dice, en una libra hay más de 4,000 alfileres de tamaño medio. Este proceso de división de trabajo potencia la productividad laboral. Por solamente reorganizar el proceso, dividir las actividades, ya tenían un incremento en la productividad, ¿no? Entonces, esas 10 personas podían fabricar conjuntamente más de 48,000 alfileres en un solo día. Y dice, ahora bien, si todos hubieran trabajado independientemente o por separado, dice, si ninguno estuviese entrenado por este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres por día y quizá no hubieran podido fabricar ninguno. Entonces, lo que está diciendo ahí es una forma de tecnología que nada más es reorganizar el proceso, dividirlo, ¿no? Tenemos rendimientos crecientes. Y este concepto de la división del trabajo es el que va a retomar Allen Young después, ¿sí? Entonces, voy a seguir con otras citas de Marshall. Marshall también es el primer, si bien es el primer neoclásico, es en la teoría, en los principios de economía de Marshall, ahí está patente la idea de los rendimientos crecientes, ¿no? Dice Marshall, en términos generales, dice, mientras la naturaleza muestra una tendencia a la disminución de los rendimientos en la producción, el papel que desempeña el hombre en la misma muestra una tendencia a su aumento. Entonces, él reconoce que hay ciertos bienes que están dados por la naturaleza y ahí podría haber cierta proclividad a tener rendimientos decrecientes. Pero donde el hombre está trabajando, ahí puede operar una fuerza contraria que son los rendimientos crecientes. Y entonces dice, la ley de los rendimientos crecientes puede redactarse de la siguiente forma. Un aumento de trabajo y capital conduce generalmente a una mejor organización, lo que aumenta la eficiencia del trabajo y del capital. ¿Sí? Luego sigue, dice, por tanto, en aquellas industrias que no se dedican a la producción de materias primas, un aumento de la mano de obra y del capital generalmente produce un rendimiento mayor que proporcional. Y además, esta organización mejorada tiende a disminuir o incluso anular cualquier resistencia que la naturaleza pueda ofrecer a la producción de mayores cantidades de materias primas. Entonces, ¿qué está diciendo Marshall? Aquí podemos encontrar una teoría de los rendimientos crecientes, ¿sí? En las industrias manufactureras, ¿sí? Después fíjense aquí lo que dice. Dice, en este caso, las acciones de las leyes de los rendimientos decrecientes y crecientes simplemente se neutralizan. Está platicando de qué pasa, por ejemplo, en la producción de sábanas. Que depende de la producción de algodón y por otra parte la manufactura de las sábanas. Entonces, hay fuerzas que vienen de la naturaleza que tienden a disminuir los rendimientos, pero hay fuerzas de la manufactura que tienden a aumentarlos. Y lo que dice es que en este ejemplo podríamos llegar a tener rendimientos constantes. Pero después dice, pero la mayoría de las ramas más delicadas de la manufactura, donde el costo de la materia prima cuenta poco, y en la mayoría de las industrias de transporte modernas, la ley del rendimiento creciente actúa casi sin oposición. Entonces, en Marshall tenemos una teoría de los rendimientos crecientes y él analiza, lo que observa es que en la manufactura, en la industria, lo que operan son los rendimientos crecientes. Luego vamos a ver aquí un paper clásico que es el de Allen Young, y que él está retomando cierto planteamiento de von Bauer en el sentido de los métodos indirectos, que Bauer los menciona como runabout methods of production. Entonces, y empieza Allen Young, ¿qué tipo de equilibrio se alcanza en industrias en las que la producción incrementa sin incrementar sus costos proporcionalmente? Y empieza a decir,
El primer punto es que las principales economías que se manifiestan en rendimientos crecientes son las economías de los métodos de producción capitalistas o indirectos. ¿Qué son las economías, métodos de producción capitalistas o indirectos? Son aquellos procesos de producción que necesitan bienes de capital para poder producir. Entonces estamos hablando de la industria manufacturera en los términos que los plantea Alin Young. Sin embargo, yo creo que en esta discusión de los rendimientos crecientes queda de lado que también, incluso en la agricultura y en las industrias extractivas, se puede aplicar el cambio técnico para poder incrementar la productividad humana. Luego dice, las economías de métodos indirectos dependen de la extensión del mercado, mucho más que las economías de otras formas de división del trabajo, ¿no? Y dice Young, el gran cambio en está en la nueva importancia que tiene el mercado potencial en la planificación y gestión de las grandes industrias. Entonces, Alin Young lo que ve está en 1928, que ya el desarrollo industrial, lo que predomina en la industria manufacturera son los rendimientos crecientes. Y entonces el problema es la extensión del mercado, ¿no? Entonces el límite que él ya está planteando es, para el crecimiento de las empresas, es la extensión de los mercados. Dice, no se trata exclusivamente de multiplicar los beneficios por las ventas, se trata de aumentar las ganancias reduciendo los costos. Y luego nada más una última lámina de Alin Young. Dice, la escasez, limitaciones o la inelasticidad naturales de la oferta efectivamente bloquean el camino para asegurar cualquier economía importante en la producción de algunos productos básicos. Por otro lado, hay varios factores que refuerzan las influencias que generan los rendimientos crecientes. El descubrimiento de nuevos recursos naturales y nuevos usos para ellos y el crecimiento del conocimiento científico son probablemente los más potentes, ¿no? Entonces, en una economía que se caracteriza por el cambio técnico, lo que estamos solucionando son los problemas para disminuir los costos, para hacer más eficientes en la producción de cualquier tipo de bien. Dice, la progresiva división y especialización de las industrias es una parte esencial del proceso mediante el cual se obtienen los rendimientos crecientes. Lo que se requiere es que las operaciones industriales se consideren en un todo interrelacionado. Y aquí tenemos una teoría de la complejidad económica en Alin Young, que es la preocupación de Kaldor en términos del desarrollo económico a través del sector manufacturero. Dice, el crecimiento del mercado por los productos finales de la industria y la división del trabajo entre industrias es un vehículo de los rendimientos crecientes. Entonces, aquí me quedo con esta introducción de lo que se ha dicho acerca de los rendimientos crecientes. Entonces, tenemos desde Smith argumentos que dicen que la industria, en general manufactura o en general la economía, opera con rendimientos crecientes por el cambio técnico. Pero llegamos ahora al modelo de la microclásica que está sujeta a rendimientos decrecientes y constantes. Entonces, bueno, vamos a ver lo que siempre hemos visto en las clases de microeconomía, ¿no? Ellos van a suponer una función Cobb-Douglas homogénea de grado 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el corto plazo tenemos rendimientos decrecientes en la función de producción y que en el largo plazo tenemos rendimientos constantes. ¿A quién le debemos esta cuestión? Al propio Marshall, cuando es el supuesto de que vamos a mantener el factor capital fijo. Y esta es la discusión, cuáles son las propiedades de esa función de producción, que la derivada, por ejemplo, la productividad marginal del trabajo, la productividad del trabajo es positiva, sin embargo, en el corto plazo es decreciente, que sería la segunda derivada con signo negativo. Bueno, y a partir de esto, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esta función de producción que ya la conocemos con rendimientos decrecientes. Y tenemos en el largo plazo esta función de producción con rendimientos constantes, por esa función homogénea de grado 1. ¿Y cómo son los costos? Bueno, los costos se construyen a partir de esa función de producción. El supuesto fundamental son los rendimientos decrecientes corto y constantes de largo. Y el problema que se hace en microeconomía,
Primero en el corto plazo se supone fijo el capital y se construyen las funciones de costo. Entonces tenemos que minimizar eso, bla, 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 Después de ciertos pasos mágicos, llegamos a la función de costo total. La función de costo total, con eso, yo les puedo pasar el Excel, en donde ahí está el cálculo, todo eso, y tenemos esta función de costo creciente, ¿sí? Costo total creciente. Vamos a ver las funciones del manual, ¿no? Costo marginal, costo medio, costo variable medio, costo fijo medio. Y con estas funciones, y suponiendo unos valores, que en este caso con K10, W y R igual a 1, tenemos el esquemita de manual, ¿no? Pero ¿de dónde deriva? De suponer una función con rendimientos decrecientes en el corto plazo. Estas curvas de costo, ahí tenemos la de costo marginal, a ver cómo puedo ver aquí la cosa esta, puntero la C. Tenemos la curva de costo marginal, que en el esquema neoclásico es la curva de oferta, ¿no? Tenemos nuestras curvas de costo fijo medio, que va cayendo conforme aumenta la cantidad. Tenemos el costo variable medio, que acá abajo está el punto de cierre por la escala, ¿no? Y tenemos la del costo medio, ¿sí? Entonces, esto lo obtenemos de esa elaboración mediante el cálculo y matemática. Y el resultado es una curva de costos marginales crecientes. Cuando los teóricos que acabamos de revisar están asumiendo que el costo disminuye a medida que aumenta la cantidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de esto. En el largo plazo igual, aburrido, ya los dos factores varían, después de unos pases mágicos, lo que sea, llegamos a la función de costo de largo plazo. ¿Qué tenemos? Una curva de costo total con creciente, ¿no? ¿Y qué pasa con las curvas de costo marginal y medio? En el largo plazo, la curva de oferta, sabemos, se hace totalmente horizontal, la curva de costo marginal es igual a la curva de costo medio, y además asumimos también, desde el punto de vista neoclásico, que el precio es igual al costo marginal igual al costo medio. Entonces, esto, digamos, viene del desarrollo de esas cuestiones matemáticas de cálculo a través, pero del supuesto fundamental de esa función Cobb-Douglas homogénea de grado 1. ¿Y cuál es la alternativa a esta teoría? ¿Hay alternativa? Claro que hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Y diría Benjamín Coriat, pensar al revés, ¿sí? ¿Cuáles hay que pensar al revés? El modelo de la microheterodoxa con rendimientos constantes o crecientes. Entonces, con las mismas herramientas neoclásicas podemos construir una alternativa heterodoxa. Entonces, aquí vamos a suponer una función de producción Cobb-Douglas homogénea de grado mayor a 1. Suponemos esa función LK mayor que lo que sea. ¿Y qué propiedades tiene en el corto plazo? Es positiva con respecto a los factores y la segunda derivada es constante. No hay rendimientos decrecientes en el corto plazo para esta función. ¿Y cómo se ve? Pues así se ve. En el corto plazo tenemos una línea recta, rendimientos constantes. En el largo plazo tenemos rendimientos crecientes. A medida que aumenta el uso de los factores, son más productivos. ¿Qué pasa con la función de costos cuando suponemos esa función Cobb-Douglas? Tenemos que volver a replicar el ejercicio, minimizar tal cosa sujeto a esta función que ahora es una función homogénea de grado mayor que 1. ¿Qué pasa con la función de costos? Es creciente, pero la pendiente cambia. Esa es la función de costo total, con esos valores. ¿Qué pasa con las curvas de costo? El costo marginal. Ahora la curva de costo marginal es una constante. Ya no crece conforme crece la producción. El costo medio va reduciendo a medida que aumenta la producción. El costo variable medio es el mismo que el costo marginal. Y el costo fijo medio desciende conforme aumenta la producción. Tenemos lo que sigue. Estas curvas de costo para el caso con rendimientos constantes de corto plazo. ¿Qué podemos ver aquí? Que el costo medio va decreciendo y se tendría que igualar en una cantidad muy alta al costo variable medio.
Fíjense qué pasa con el costo fijo medio y el costo marginal es igual al costo variable medio, ¿sí? Entonces, si yo agarro y fijo el precio en donde me dicen los no clásicos en el costo marginal, que en este caso es igual al costo variable medio, pues voy a perder toda la vida, ¿sí? Porque los costos medios van a estar por encima de mi costo medio. Digo, el costo variable medio y mi costo marginal. Pero este modelo, si lo quieren ver así, sería ya el modelo Eichneriano del post-keynesiano. Yo puedo establecer un precio aquí y igual a mi costo medio a esta cantidad mínima y a partir de aquí, si yo pongo, voy a empezar, si sigo produciendo a este precio de 0.25, digamos, a partir de que produzco más, gano más. Y eso ya es y esa es la alternativa post-keynesiana. Ahora vamos a ver ya el caso extremo. En el largo plazo, lo mismo, minimizar tal función sujeta ahora a esta función de producción con rendimientos crecientes. ¿Qué tenemos? La función de costo total de largo plazo ahora exhibe rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? A medida que produzco más, mi costo va cayendo. ¿Por qué? Porque la productividad de los trabajadores es más alta. Y al final aquí nada más tenemos en este esquema las curvas de costo de largo plazo, que tengo aquí las dos, costo medio y costo marginal igual, van descendiendo a medida que la cantidad aumenta. Y si yo pongo un precio, por ejemplo, en 0.2, tengo que vender, pues por aquí como 100 y cacho, para por lo menos no perder, pero si a partir de ahí yo empiezo a vender más, voy a empezar a ganar porque sigo con un precio fijo y los costos van descendiendo. ¿Esto qué es? El esquema post-keynesiano. Voy a cerrar aquí. Fue muy rápido. La conclusión es la siguiente. Hay que cuestionar cualquier manual de premio Nobel que tenga curvas de costos marginales crecientes. Y la afirmación de que el precio es igual al costo marginal. Regresar a leer a los libros de Marshall, porque Marshall es más abusado que lo que han dicho. Y aquí podríamos meter una crítica. Recordemos que en los 90 fue muy famoso la nueva geografía económica, en el sentido porque argumentaba Krugman, ¿no? Que había descubierto los rendimientos decrecientes. No, él no los descubrió Smith, los descubrió Marshall desde hace mucho tiempo. Y aunque los hubiera descubierto, incluso en estos modelos neoclásicos del ciclo que incorporan el conocimiento humano, no, a pesar de que hayan reconocido que existen los rendimientos decrecientes, la micro sigue teniendo curvas de costo con crecientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer así los Lavini, Oligopolio y Progreso Técnico, Madurez, Estancamiento del Capitalismo Norteamericano de Joseph Steindl y La microfundamentación de la economía corporativa de Alfred Eichner. Yo lo que haría es agarrar el Tirol, leerlo, pero de una forma no dogmática, siempre crítica, y de ahí aprovechar teoría de juegos, porque sus curvas con costos crecientes sirven para dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crítica aquí? No existe una curva de oferta con pendiente positiva, que ya lo había dicho aquí desde el lunes, ¿no? Le dejo aquí comentarios en general. Gracias por el tiempo. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Me parece que acabas de tocar un tema que es crucial dentro de la micro y de la macro también, porque al final del día, la manera de cómo hoy se hace la macro, y pensando que la macro está gobernada por el tema de la política monetaria, se parte del hecho de que las economías tienen rendimientos de crecientes escala. Por eso es que reducir el desempleo más allá de Nairu te termina provocando inflación, ¿no? Lo cual, pues como nos acabas de mostrar desde los economistas clásicos, se rechaza esta idea de los rendimientos decrecientes a escala, y en toda la teoría heterodoxa se termina rechazando también eso. Entonces,
Si se cae ese supuesto, pues prácticamente es el cimiento de la teoría, se vienen abajo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es un tema bastante relevante y ya nada más agregaría una lectura más a estas que recomiendas, Kalecki. Nunca olvidemos a Kalecki, importantísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a escuchar ahora al maestro Miguel Ángel Arroyo Mosco, quien nos va a presentar estrategias de fijación de precios bajo competencia oligopólica e innovación. Igual con la misma mecánica de 20 a 25 minutos. Adelante, Miguel. Muchas gracias a todos. Saludo a los compañeros de la mesa. Procederé a compartir pantalla. Bien. Bueno, mi ponencia está titulada, está dentro del eje temático que señala el doctor Valencia, estrategias de fijación de precios bajo competencia oligopólica, pero ese es el eje temático. En específico, mi ponencia trata sobre antecedentes de regulación económica, el poder de mercado y la fijación de precios desde el enfoque keynesiano. Nada más que yo creo que hubo un traslape ahí en el título. Dividiré esta presentación en 3 apartados. En el primero daré un poco de historia. Siempre es pertinente abordar el pensamiento económico para poder entender los fenómenos de hoy. Entonces daré lo referente a los antecedentes de la teoría de la regulación económica. En el apartado de esta presentación, que es el grueso del objetivo de esta presentación, es el enfoque heterodoxo de la regulación económica, y finalmente daré unas reflexiones finales sobre la importancia de este enfoque que aquí presenta. Bueno, trataré de ser breve en esta parte de los antecedentes para irme más a la parte de la heterodoxia. La regulación económica, me refiero a regulación al campo de estudio que se encarga de establecer las bases de la intervención en la economía. Se oficializa esta teoría en la década de los 80s, es decir, se convierte en ortodoxia cuando se muda de un estado benefactor a un estado regulador en Estados Unidos, más o menos en la época de las privatizaciones de las empresas, que más tarde se generalizaría a todo el mundo occidental. Ese es el tema de mi ponencia, porque hay otra teoría de la regulación, ¿no? O de los regulacionistas que va más acercada al campo de Robert Boyer y sus seguidores, ¿no? Pero este es en específico sobre fallas de mercado. Entonces, bueno, comienzo. Los antecedentes más remotos que existen sobre esta teoría es la ley de competencia en Canadá y la ley Sherman en Estados Unidos, que son reglamentaciones y que establecen una normatividad para el nacimiento de la gran empresa industrial, en específico en el crecimiento y la concentración empresarial de las líneas ferroviarias en Estados Unidos. Entonces, surge la necesidad de que exista una especie de reglas, de derechos, de reglamentos para poder hacerle frente a un fenómeno que no se había presentado antes, que es precisamente el nacimiento de la gran empresa industrial. El nacimiento de la gran empresa se da con los ferrocarriles. En esta época, recordemos más o menos que en Estados Unidos se vive una edad de oro entre 1870 y 1890, que es la edad de oro del capitalismo en Estados Unidos, donde se da un boom industrial. Entonces, nacidas las empresas ferroviarias y concebidas como la gran empresa, surge el problema del poder de monopolio, es decir, de aquella influencia que tienen las grandes empresas en la determinación de los precios. Entonces, existe en este tiempo un debate entre Estado versus mercado, precisamente por el crecimiento de estos monopolios que atentan contra el espíritu empresarial de Estados Unidos. Recordemos que desde la independencia de Estados Unidos se concibe como una nación de libertad, de muchas libertades, y entre ellas la libertad económica. Entonces, el nacimiento del monopolio es un fenómeno, digámoslo así, anti-estadounidense en ese tiempo. Entonces, surge la necesidad de crear las llamadas agencias reguladoras. Algo que quiero dejar aquí en claro es que se dice que las agencias reguladoras nacen ahí en la década de los 80, más o menos, después de la teoría del agente principal, pero la verdad es que no. La primera agencia que surge es en 1887 en Estados Unidos, en la Comisión Interestatal del Comercio,
que surge precisamente para regular o tratar de hacerle frente al gran poder de las empresas ferroviarias. Entonces nace la Comisión Interestatal del Comercio. Otro antecedente, bueno, ya decía, es el debate entre Estado versus mercado, que en un principio lo gana el Estado, diría yo, por el nacimiento de las agencias reguladoras, y hay un punto muy importante, por ejemplo, de esta comisión que les digo que surge, la Comisión Interestatal. El término interestatal hace referencia a que los gobiernos locales no tienen el suficiente poder de coerción para poder hacerle frente al gran crecimiento de los ferrocarriles. Entonces, nace un conjunto de, digamos, de armonía entre estados o de unificación para poder hacerle frente a algo que no está dentro del espíritu estadounidense, que es la gran empresa, en un inicio, ¿no? Ya después sería otra historia. Y más tarde se da lo que ya se conoce mucho en economía, que es el debate entre el libre mercado y la intervención en el Estado, entre el laissez-faire y el New Deal entre 1920 y 1930, ya pasados un poco la hostilidad que hay, porque en Estados Unidos se vive un ambiente hostil entre el nacimiento de la gran empresa y los demás sectores, en específico entre el sector agrícola y el sector ferroviario, que el sector agrícola para poder operar en mercados regionales necesita el transporte de los ferrocarriles y los ferrocarriles fijan los precios. Entonces existe esta hostilidad ante los ferrocarriles y por eso es que se crea esta comisión. Bueno, aquí hay algunas imágenes que yo considero que son las antecedentes hacia la teoría de la regulación. Estoy hablando todavía en ortodoxia, ¿no? El nacimiento del ferrocarril transcontinental, yo creo que es la evidencia del nacimiento de la gran empresa. Aquí puede haber o existir un debate en si los ferrocarriles fueron la primera gran empresa industrial que nace, ¿no? Porque ya existe la minería, ya se vivió un boom en minería y las empresas agrícolas también son muy grandes. Lo que pasa con el ferrocarril es que tiene una característica que hace que la organización y la administración de las empresas cambie hacia una administración geográfica, ¿no? Estoy hablando de estaciones en diferentes estados de Estados Unidos que hacen o plantean la necesidad de una nueva concepción de la empresa. Incluso aquí es donde nace la contabilidad o el grueso del estudio de la contabilidad para atender las necesidades de la gran empresa. Los bancos también pueden ser considerados como la gran empresa, pero yo creo que ese es otro tema, pero, o sea, nada más planteo que sí existe un poco de debate en el nacimiento de la gran empresa, pero hay muchos elementos para considerar los ferrocarriles como el nacimiento de esa gran empresa. Las economías de escala es otro factor. Y bueno, en general se dan crisis de pánicos en 1907 más o menos y crisis anteriores provocadas precisamente de la especulación del crecimiento de estas grandes empresas y algunas huelgas ferrocarrileras que también dan paso hacia la generación de la primera agencia reguladora de la economía. Dentro de los antecedentes teóricos de la economía están el libro de Economía del Bienestar de Arthur Pigou en 1920, que yo creo que Pigou es quien establece las bases teóricas para el nacimiento de la regulación económica. Él establece no solo el nacimiento del concepto de fallas de mercado, ¿no? Es decir, aquellos mercados donde no se puede determinar los precios, muy importante ese concepto de precios. También nos da la definición de monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Es una especie de caso especial de los monopolios que hacen que la competencia no exista o que la competencia no es requerida en un mercado. Ese es yo creo que un argumento falso, pero digamos que es la concepción del monopolio natural, y también establece las bases para la discriminación de precios de primero, segundo y tercer grado. Entonces yo creo que si alguien es el padre de la regulación económica es Pigou. En 1927 Ramsey también plantea una contribución a la teoría de los impuestos, que todavía estamos en ortodoxia, establece las bases neoclásicas de la regulación económica para la discriminación de precios basada en un enfoque de equilibrio general, que más tarde Baumol y Bradford formalizarían en su llamada tarificación Ramsey. Y
Ahora sí, en este tiempo también existe un enfoque que es llamado la regulación tradicionalista o del interés público de Cohen Mintz, un economista estadounidense, que en 1932 elabora un enfoque alternativo al que ya se está planteando como ortodoxo, que es el neoclásico. Él critica un poco al enfoque neoclásico por sus supuestos, por establecer todavía un enfoque de libre competencia y de empresas precioaceptantes que en la realidad no se sostiene. Esta regulación económica tradicional se basa en la corporación moderna y la propiedad privada, un libro del institucionalista Adolf Berle y Cohen Mintz, que es el economista que aquí trato como el creador de la regulación económica heterodoxa, y que es el respaldo teórico a esta obra de la hipótesis de los precios administrados y de lo que hoy se conoce como teoría de los precios post-keynesiana, que compila Frederick Lee en 1999. En 1962, Cohen Mintz elabora un nuevo libro, Poder de Fijación de Precios y del Interés Público, donde corrobora o reúne evidencia empírica sobre los precios administrados por las grandes corporaciones que no son determinados por la ley de oferta y la demanda. Cohen Mintz de inicio no era economista, era un ingeniero químico, me parece, pero era como todo buen estadounidense, un capitalista, y tenía una empresa textil. Entonces surgió la necesidad de que estudiara precisamente cómo funcionaban los precios en el mercado textil, y de ahí que su interés crece en la economía, y él critica al enfoque, ortodoxo de la regulación económica. Mintz critica que dicho enfoque se centra en la irracionalidad de la teoría económica clásica sobre la concepción de la empresa. El mundo ya no es de las empresas o de la pequeña empresa, ni de la libre competencia, el mundo es de los oligopolios. Y esto ya lo decía Mintz en 1932, donde ya había una concentración empresarial muy importante, y no quiero imaginar qué es lo que diría hoy de la gran concentración. Pero ya en esa época Mintz decía lo que hoy quedaría así, ¿no? Como que el mundo es de los oligopolios, ¿por qué seguir estudiando un enfoque que no aborda ese nuevo fenómeno? La corporación moderna en 1932 pretende entender la dinámica de las grandes corporaciones, en específico de los monopolios naturales y de los oligopolios. Su libro de 1932, que como les decía hace ratito, es un libro del enfoque institucionalista. Podríamos poner a Mintz dentro de ese enfoque, solo que Berle es el que, digamos que fue su tutor, ¿no? Para la creación de ese libro. Entonces, no sé si Mintz es tan institucionalista como Berle, pero si hay que agruparlo en alguna escuela de pensamiento, yo creo que sería por esa parte. Con su libro pretendía influir en la administración de las grandes corporaciones. Y aquí también su enfoque es interesante porque plantea una nueva, a pesar de que, bueno, primero plantea un escenario diferente a que plantea la teoría económica tradicional neoclásica, pero también abre el debate hacia una nueva concepción de la empresa que se da en, digamos, de alguna manera influir en el comportamiento de los empresarios estadounidenses. Voy a leer un pequeño fragmento que me parece que retrata muy bien este intento de Cohen Mintz de cambiar la concepción de estudio alrededor de la empresa. Dice su obra, la de Cohen Mintz, su obra, la de Cohen Mintz, representa un intento de introducir en el mundo empresarial el espíritu del profesionalismo y de servicio público desinteresado que caracterizaba al ejército estadounidense. Él presentaba una exhortación a la gerencia estadounidense a emular el espíritu de los militares y anteponer al país los intereses de la nación sobre los intereses particulares de accionistas y ejecutivos. Un pensamiento parecido al llamado gerencialismo estadounidense que dominó en Estados Unidos en la época del Estado benefactor, ¿no? Cuando todavía no ascendía totalmente el neoliberalismo.
a propósito del debate que decían hace ratito en la anterior ponencia, en la anterior mesa, sobre la ética de los empresarios, de generar una especie de clase empresarial nacionalista, soberanista, pero sobre todo que se comprometa con la sociedad hacia generar, sí, ganancias, pero sujetas a una evaluación pública, también sujeta a la evaluación del Estado. Bueno, respecto a la hipótesis de los precios administrados, que yo creo que es el aporte principal de Coin-Means al estudio de la regulación heterodoxa, él decía que es una fuerza los precios administrados es una fuerza de fijación de precios que las empresas ejercían independientemente del proceso del mercado de su producto, entre la ley de la oferta y la demanda. Él, como les decía, era un empresario textil, y él producía algodón y lana. Observó que los precios de algodón y lana, que es un mercado de materias primas, variaban mucho más que los precios del hilo de algodón y lana. Esto parece trivial, pero realmente no lo es. Incluso él muestra evidencia empírica a partir de de este análisis. Incluso lo hace con un rigor estadístico muy excepcional, ya en 1932. Y él decía que su empresa, que producía la materia prima, a la hora de sus ventas variaban mucho los precios. Entonces él se preguntaba por qué. Bueno, en un principio puede ser por un fenómeno de que falta de innovación, ¿no? Bajo la lógica de Schumpeter, pero resulta que no, resulta que el mercado de la materia prima es un mercado con mucha competencia, es decir, existen muchas empresas que producen algodón y lana, y de ahí que, dependiendo del nivel de competencia, los precios van a variar, contrario a los precios del hilo y de algodón y lana, que ya era, digamos, un mercado industrial de manufactura que estaba ya en ese tiempo severamente concentrado, no al nivel de otros sectores. Aquí estábamos hablando de oligopolios, ¿no? Él se centra en el enfoque de los oligopolios. En sí, el mercado textil no es un mercado, digamos, que podamos definir como un monopolio. Es una especie de oligopolio, pero refleja la gran concentración empresarial, y al haber cierta concentración en los mercados hace que el precio se fije, ¿no? Independientemente de lo que ocurra en la economía, independientemente de que baje la demanda o que la misma empresa se pronuncie para aumentar su oferta. Entonces, Means dice: la libre competencia se vio severamente afectada. Ahora los duopolios y los oligopolios eran las estructuras a analizar. La corporación que la corporación no estuviera sujeta a la riqueza de sus propietarios ni la tecnología, ya que esas limitaciones habrían desaparecido cuando pudo ejercer su poder de fijación de precios. Coin-Means señaló que los costos de producción de la empresa no se podían determinar. La corporación había internalizado las actividades de producción, dejando fuera a las fuerzas del mercado. Y este es otro aporte fundamental de Coin-Means, que es decir que en la gran empresa los costos no se pueden determinar. Hay una indeterminación en los costos debido a que la corporación, al recurrir a los insumos, es decir, al demandar insumos, una unidad de su producto, bueno, más bien, ¿cómo sabríamos que al demandar una unidad de insumos reflejaría una unidad de su producto? Es decir, hay costos conjuntos, ¿no? La llamada teoría de los costos conjuntos. Entonces, hay una cierta arbitrariedad en determinar los costos unitarios. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, abordándolo desde un enfoque de micro, ortodoxa, neoclásica, diríamos que precio igual a costo marginal es indeterminado. No podemos averiguar el costo marginal. Y ya ahí nos estamos metiendo a otro campo de estudio de la contabilidad, de cómo los contadores establecen los costos unitarios. Adelantándoles un poco ya para cerrar, en 1914 Schumpeter se hace esta pregunta de los costos, cómo determinar los costos en la gran empresa o en los monopolios naturales, y él decía, bueno, hasta que no haya una teoría unificada del costo, prácticamente estamos navegando en un pantano a la hora de determinar los precios.
Ya para cerrar algunas reflexiones, que esta parte también me interesa un poco, yo creo que la regulación económica ortodoxa y heterodoxa abordan la pregunta de cómo se determinan los precios en la economía, una pregunta que aquí se plantea muy fácil, pero en la práctica no lo es. También yo creo que se define muy bien a toda la ciencia económica, ¿no? ¿Cómo es que se determinan los precios? Aquí muestro un gráfico, un mapa conceptual sobre un poco estos enfoques que acabo de dar, que construyen todos a la regulación económica y a esta pregunta que planteo de cómo se determinan los precios. Primero tenemos a los precursores, que es Pigou. Pongo en 1912 a Economía del Bienestar porque ya circulaban algunos capítulos de Pigou en esa época y se da un debate interesante entre Schumpeter y Pigou, dos grandes economistas, ¿no? Que establecen las bases de la regulación económica y que en 1927 Ramsey también lo colocó como precursor, que da paso al nacimiento de la regulación económica neoclásica. La regulación económica neoclásica surge de una especie de mezcla entre los postulados a propósito de esa obra que mencionaba el doctor Bustamante, los principios de economía de Alfred Marshall, que establecen las bases para el equilibrio parcial de mercado, y de Pigou en su enfoque de discriminación de precios. Y obtienen el esquema de Ramsey para formar una especie de regulación basada en la micro neoclásica, pero con un aporte que es hacia las fallas de mercado. Entonces, estos son algunos exponentes de la regulación económica neoclásica. Aber Johnson en 1962 elabora un modelo llamado la tasa de retorno, que es precisamente establecer un límite a la utilidad de los monopolios sujeto a una tasa razonable de retorno. ¿Qué será esa tasa razonable de retorno? También es algo que mencionaban anteriormente en la ponencia. ¿A qué nos referimos con que las empresas deben de ganar lo suficiente o lo razonable para evitar el poder de monopolio? Kahn también en 1970, ya mencionaba a Balmont y Branford, que establecen las bases de la discriminación de precios. Y por el otro lado tenemos a la escuela institucionalista con Berl y Mintz en 1932, en este libro que es muy interesante, se los recomiendo. Es un libro que tiene muchos postulados o mucha teoría del derecho, pero también mucha economía. Y de ahí surge la hipótesis. Sí, gracias. De ahí surgen la hipótesis de los precios administrados, que más tarde daría paso a la teoría de los precios post-keynesiana que hoy conocemos. La nueva economía institucional también es una escuela importante, que actualmente es la que domina, yo creo, en el mainstream de las agencias reguladoras. John Nash también es un importante economista que aporta hacia los análisis de Lafon y Tirol de la nueva economía industrial, que ya se basa en un enfoque de teoría de juegos. Y del otro lado tenemos a la teoría del principal agente, que se basa en las agencias reguladoras. Yo creo que el debate actual está entre si utilizar nueva economía industrial para abordar fallas de mercado o teoría del principal agente. Este es con regulación de precios, este es con teoría de juegos, y acá está Mintz, que él plantea una política industrial. Ya no me dio tiempo de explicar la política industrial que propone Mintz, pero sería interesante ver cómo funciona una mezcla del pensamiento de la teoría de los precios post-keynesiana bajada en política industrial con nueva economía industrial. Que esto es política de competencia, esto es regulación económica, y lo que plantea Mintz es política industrial. Sería muy pertinente saber cómo se relacionan o establecer una mezcla entre esas tres escuelas. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Nos recordaste varias mañanas cuando comentaste sobre la tasa razonable de retorno, sobre ganar lo justo, ¿no? Un tema ahí muy polémico, pero que desde el gobierno pues ha estado muy empujado. Y nos dejas un marco también interesante para discutir varias cosas que están ahí en la jerga pública, por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica. Realmente cuando nos propusieron esta reforma, cuando iban a participar, se supone, más actores, ¿era eso suficiente para reducir los precios? ¿Qué más puede dejarnos esta nueva propuesta de reforma eléctrica?
Muchas gracias. Seguramente ya vendrán más preguntas de nuestro auditorio, a quien invitamos para que vayan planteando sus preguntas ahí a través del chat, para después escuchar las opiniones de nuestros ponentes. Vamos a cerrar la mesa del día de hoy con la ponencia del maestro José Carlos Díaz Silva. Él nos va a presentar una ponencia titulada Elección de técnica y crítica al teorema de Okicho. Adelante, Carlos, perdón. Adelante, Carlos. Muchas gracias por la introducción. Vamos a empezar. Bueno, primero quiero agradecer, ¿no? Que se me haya permitido participar en este seminario y pues saludar, ¿no? El espíritu de y ojalá que se hiciera no cada 2, sino cada año, ¿no? Y también agradecido de compartir la mesa con todos los ponentes, ¿no? En especial con Jorge, ¿no? Bueno, la ponencia que plantea es Elección técnica y crítica al teorema de Okicho, que creo que en sí mismo el título no dice mucho, ¿no? Entonces vamos a empezar por aclarar qué es lo que queremos decir. Detrás, ¿no? Detrás de todo esto está la inquietud y el interés de hablar, ¿no? De la ley del descenso de la tasa de ganancia, o particularmente de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que propuso Marx por allá en el lejano siglo XIX y que ha sido desarrollada por muchos autores a lo largo del siglo XX y particularmente en el último cuarto de siglo, ¿no? Y esa tesis creemos que es muy importante porque nos permite plantear una teoría de la crisis, nos permite entender la competencia dinámica que hay en el capitalismo y nos permite plantear un poco en el espíritu de este seminario el nexo entre pues, lo micro y lo macro, ¿no? Y cuál sería quizá la dirección de la causalidad, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajos empíricos que muestran que esta hipótesis propuesta por Marx tiene pues, un grado de validez importante, ¿no? Hay trabajo también estadístico. Sin embargo, hay una crítica muy relevante que proviene de un autor japonés, Nobuo Okicho, que su obra sigue siendo importante y habría que revisarla con detenimiento. Y la característica de este autor es que también era marxista, ¿no? Entonces, la crítica más importante a lo que Marx llamó la ley más relevante de la economía política proviene del campo marxista, ¿no? Y que ha sido retomada por muchos y que consideran que pues, es suficiente para invalidar la hipótesis, ¿no? Que contradice un poco la experiencia empírica, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante dar una respuesta al teorema de Okicho, y esa respuesta parte de una pregunta que es a partir de un elemento individual, aparentemente individual de las empresas, y es decir, ¿cuál es el criterio de elección de técnica en el capitalismo? ¿Por qué las empresas van a elegir técnicas de producción que los van a llevar a que la tasa de ganancia caiga, ¿no? Entonces, es un poco la discusión de fondo. ¿Qué es la ley del descenso de la tasa de ganancia? Como sabemos, ¿no? Según la teoría del valor trabajo, el trabajo, la fuerza de trabajo es el único factor productivo que genera valor, ¿no? Es decir, hay otros factores importantes como el capital, la tierra, los insumos, pero de acuerdo a la teoría del valor trabajo, solamente es el trabajo es el que produce valor y por lo tanto plusvalía y por lo tanto pues es la fuente de ganancia. Y a eso se añaden dos supuestos más, ¿no? que pone Marx, ¿no? Uno, que el capitalismo, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas siempre va por el incremento de la productividad y que eso da como resultado el aumento de la composición orgánica de capital, que muestra la relación entre el trabajo vivo que utiliza una economía respecto del capital que se moviliza. Marx dice que esa relación crece en el tiempo y que por lo tanto la tasa de ganancia tiende a caer, ¿no? Que la tasa de ganancia es una medida relativa y por lo tanto va a decrecer en el tiempo porque se ahorra pues cada vez más la utilización del factor, ¿no? Digamos, esa idea de que la composición orgánica crece pues está más o menos reconocida actualmente cuando se habla del desempleo tecnológico, ¿no? Del aumento de la cantidad de acervo de capital que se requiere para crear una unidad de empleo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que está de fondo. Sin embargo, cuando se habla del descenso de la tasa de ganancia, casi siempre se habla de la tasa de ganancia media, ¿no? Que la que hay no es la ganancia para todas las empresas, sino la tasa de ganancia media, ¿no? Y no hay una tasa de ganancia uniforme, ¿no? Y nosotros por uniforme entendemos que todas las empresas ganen lo mismo, ¿no? Como plantea, por ejemplo, Marx en la transformación hacia los precios de producción, pues todas las empresas, ganan la misma tasa de ganancia. Eso no ocurre en la realidad
en la realidad, pues las empresas pueden ganar más o menos que la tasa media. Entonces, ¿por qué importa el promedio? Importa que la tasa media de ganancia de la economía caiga, porque la rentabilidad es la tasa máxima de expansión de la economía. Es decir, si todas las empresas reinvierten toda la ganancia que están obteniendo en un periodo, pues es lo máximo que pueden crecer. Por lo tanto, si en el largo plazo la tasa de ganancia cae, pues entonces no habrá una capacidad de hacer una acumulación mucho más dinámica. Eso por un lado. Por otro lado, también debemos entender la tasa media de ganancia quizá como una variable aleatoria que tiene una función de distribución específica y que más bien también nos da la probabilidad de caer en insolvencia, ¿no? Por ejemplo, a partir ahí de un trabajo de Farjun y McCover, podemos pensar que más bien la tasa media pues tiene una tendencia no a que sea la misma para todas las empresas, sino que una tendencia a comportarse de una manera más o menos simétrica, ¿no? Con ciertas características como una función de probabilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues no es lo mismo estar en este caso, donde la tasa media de la economía es 30, a cuando la tasa media de la economía es 15, ¿no? Y, por ejemplo, aquí no está, ¿no? Porque en la hipótesis de Farjun y McCover no hay empresas que estén del lado que tengan tasas de rentabilidad negativas, ¿no? Pero si hay una porción importante de empresas que estén cayendo en tasas de ganancia negativas, pues puede implicar una insolvencia y el camino hacia la crisis, o bien, por ejemplo, para las empresas que estén en este lado de la cola, ¿no? de la función de distribución, de acuerdo a la estructura financiera, pueden presentar ciertos problemas, ¿no? Entonces, es un poco la idea de la ley de descenso de la tasa de ganancia y la importancia de la tasa media. Bueno, vayamos al teorema Occhio, ¿no? Es lo que plantea Occhio en el lejano 1961. Plantea que la hipótesis de Marx es equivocada y que la tasa media de ganancia solamente puede caer si el salario real aumenta, ¿no? Y que por lo tanto los capitalistas nunca van a adoptar, ¿no? Una técnica que reduzca su ganancia, ¿no? Ese es el supuesto fundamental que está detrás de todo el desarrollo. La forma en cómo desarrolla Occhio su teorema, pues es a partir de, pues es una demostración matemática, digamos, ¿no? O algebraica. Y a partir de eso ha habido muchas críticas que intentan pues refutar el teorema, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas probablemente son las de Shake o las de Kleiman, ¿no? Sin embargo, creemos que ninguna de esas respuestas termina por refutar el teorema, ¿no? Es decir, no hay una prueba contundente de decir que Occhio está equivocado en su planteamiento algebraico. Entonces, el teorema, ¿sí? Es correcto, pero en sus propios términos, ¿sí? Eso es lo que queremos decir, ¿no? La crítica que proviene de Occhio es solamente correcta en sus propios supuestos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque contradice la evidencia empírica, ¿no? El trabajo que les mencionaba. Por ejemplo, hay argumentos para pensar que la rentabilidad cae, por un lado, y por otro lado, que la disminución del salario no asegura una mayor rentabilidad, ¿no? De hecho, como veremos a continuación, a partir de los años 80, pues ha habido una disminución del salario tan grande que en el planteamiento de Occhio debería haber asegurado una rentabilidad muy, muy grande. Sin embargo, no ocurrió, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica que muestra la tasa de ganancia y la composición orgánica de Estados Unidos, ¿no? Vemos que pues hay distintos periodos, ¿no? Es decir, hay un primer periodo de descenso hacia los años 70, ¿no? Y luego hay un periodo pues de ligero ascenso y después más bien pues la tendencia es a permanecer con una pendiente pues aplanada, ¿no? Ni termina por crecer ni termina de ir hacia la disminución, ¿no? Y también vemos del otro lado, si lo comparamos con la composición orgánica del capital, que los periodos en los cuales decrece la rentabilidad se asocia con un aumento de la composición orgánica de capital, ¿no? Que en los años 80, por ejemplo, además de la disminución en los ritmos de crecimiento del salario, se ocurre también una disminución de la composición orgánica de capital que permite una ligera recuperación de la rentabilidad. Sin embargo, posterior al inicio del siglo XXI, pues la composición orgánica de capital, su tendencia comienza a ser ascendente y la tasa de ganancia permanece constante porque detrás está la disminución del salario, es decir, el aumento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, pero que no es, como lo plantea Marx, es una contratendencia, pero que no puede eliminar la ley que está de fondo siempre que haya una composición orgánica de capital, ¿no? Y de hecho, este trabajo empírico es muy importante, ¿no? En el artículo de 61, en la crítica que hace Occhio a esta hipótesis,
él mismo dice, en una cita que casi siempre pasa desapercibida, él mismo reconoce que sin una investigación estadística, pues en realidad no se puede saldar la discusión de si aumenta o no la composición orgánica de capital. Entonces, bueno, de hecho, eso es lo que lleva hacia el año 2000, ¿no? Poco antes de su fallecimiento, a Ukicio a revisar su teorema. Inclusive él menciona, lo veremos más adelante, que pues no está basado en supuestos correctos, ¿no? Es decir, uno de los primeros o uno de los principales críticos del teorema Ukicio, pues es Nobuo Ukicio, ¿no? Y eso es relevante mencionarlo, ¿no? Podemos ver otros datos, ¿no? Aquí en estas gráficas hemos sacado la tendencia en las tasas de crecimiento, ¿no? De la ganancia, de la tasa de ganancia, de la composición orgánica de capital y del salario, unitario, ¿no? Vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿no? Que pues hay un acoplamiento negativo de los ciclos de crecimiento y de crecimiento de la ganancia respecto de la composición orgánica de capital, ¿no? Cuando hay un ciclo de disminución o el ciclo de la composición orgánica es hacia que esta tiende a crecer menos aceleradamente, pues entonces la tasa de ganancia se recupera, y cuando el ciclo aumenta de la composición orgánica, va para abajo la ganancia y así, ¿no? Ahora, ahí hay un desacoplamiento estadístico hacia el final, después de 2009, pero esto lo podemos nosotros asociar sobre todo a pues, la crisis productiva que hay en Estados Unidos, y que aquí no lo puse porque no es parte de la presentación, pero hay una tendencia decreciente muy clara, ahí sí prácticamente secular, de la productividad, ¿no? La productividad prácticamente tiende hacia cero, ¿no? Quizá pues habría que investigar ahí que a lo mejor la tendencia decreciente de la productividad es lo que ocurre, ¿no? Ahora, si yo lo comparo con esta misma tasa de ganancia con el crecimiento del salario, veo que ahí no hay un acoplamiento, ¿no? No hay un comportamiento cíclico del crecimiento de los salarios, por ahí más bien hay una tendencia también decreciente de los salarios, ¿no? Quizá desde posguerra, ¿no? Digamos, la serie es bastante larga, y aquí se corrobora un poco alguna idea, ¿no? De que decía Marx que en el largo plazo, pues, los capitalistas tenderían a buscar empobrecer a la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, a veces se tilda un poco a la teoría del descenso de la tasa de ganancia de ser apocalíptica, pero bueno, pues así están dadas las circunstancias, ¿no? De que el salario cada vez crece, prácticamente no crece, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esta tendencia decreciente en el salario, la tasa de ganancia no se recupera. De acuerdo a la hipótesis de Ukicio, por ejemplo, tendríamos que a partir de los años 80 ver cómo la tasa de ganancia pues rompía su comportamiento cíclico respecto de la composición orgánica y tendría que haber crecido. Sin embargo, no ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que falla en el teorema de Ukicio, ¿no? Bueno, el teorema Ukicio, ¿no? Fallan no su desarrollo algebraico. Su desarrollo algebraico está muy bien, ¿no? Es un desarrollo adecuado, ¿no? Y bueno, muy, muy importante como una contribución. Sin embargo, fallan sus supuestos, ¿no? Parte de los supuestos que están equivocados en Ukicio es que trata de un modelo en realidad con precios de equilibrio y es estático. Y el propio Ukicio lo reconoce en un artículo de 2000, dice que el teorema, que algunos dicen teorema de Ukicio, pero bueno, yo también aquí lo he dicho un poco, pero en realidad es el teorema Ukicio, ¿no? Porque quienes le dieron más relevancia a ese resultado, pues fueron los críticos, no el propio Ukicio, ¿no? En realidad, hacia 2000 se deslinda de su propio resultado, ¿no? Y dice que, pues, él estaba hablando de un equilibrio estático y que si la competencia no establece los precios de equilibrio o no hay esa misma tasa de ganancia para todos los capitales, en realidad, pues, no carece de sentido real la idea del teorema, ¿no? En ese artículo, Ukicio va por otro lado, desarrollar la ganancia extraordinaria y tal. Pero creemos que además de eso, hay otros supuestos que debemos cuestionar, ¿no? Y no es respecto al álgebra. Según Ukicio, en el artículo 61, los capitalistas solamente van a elegir técnicas si éstas abaratan sus costos, es decir, si maximizan sus ganancias. Y ahí hay un traslape con el criterio neoclásico un poco, ¿no? Eso implica que hay una elección de técnica en un contexto estrictamente individual, es decir, que las empresas siempre pueden elegir qué técnica utilizar y no hay ninguna restricción social, por ejemplo. Y por otro lado, que no hay incertidumbre, es decir, que las empresas saben cuánto van a ganar, ¿no? Y como saben cuánto van a ganar, saben exactamente elegir cuál es la mejor técnica. Hay una certeza. No van a obrar por algún otro criterio, digamos, de riesgo o de hacer una apuesta hacia ciertos procesos productivos, ¿no? En la realidad hay incertidumbre y nada asegura que la tasa de ganancia vaya a aumentar, ¿no?
Entonces, tenemos que pensar más bien que el criterio de elección de técnicas en el capitalismo es social, ¿no? Y tiene dos elementos, tiene un elemento político y un elemento económico. Y eso creo yo que va en línea del pensamiento heterodoxo en general y mucho más de lo que planteaba Marx en el propio Capital y lo que plantea la propia experiencia histórica del desarrollo del capitalismo. Desde el punto de vista político, a las empresas y al capital en su conjunto también se tiene que asegurar un control sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que pues la máquina y el proceso de industrialización hacen superfluo al trabajo dentro del proceso productivo. Ese elemento también es parte del criterio de elección de técnica de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista económico, también está, digamos, la lucha de clase respecto a la determinación del salario, pero hay otro, y es que las empresas compiten entre sí, ¿no? Y no compiten nada más por obtener una mayor ganancia, una mayor tasa de ganancia o por ofrecer menores precios, ¿no? Como pensaría un poco la teoría neoclásica. Y como de fondo está en el planteamiento de Okishio, ¿no? En realidad a lo que les interesa a las empresas es, pues tienen otros objetivos, tienen ciertos objetivos de expansión, de arrebatar mercados, ¿no? De generar una nueva industria y ser los primeros en llegar. Y para lograr eso, se necesita que las empresas creen nuevos productos o que diferencien los productos, ¿no? Que ya tienen, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estos productos tienden a ser más caros, tienden a ser mucho más complejos. Y esa mayor complejidad implica que debe aumentar la composición orgánica de capital y también la composición técnica de capital se vuelve mucho más densa, ¿no? Es decir, pues cada vez se requieren más insumos, ¿no? Más insumos, capital constante circulante y por lo tanto los bienes en realidad son más caros, ¿no? Ese es parte del proceso de industrialización. Por lo tanto, hay veces en los que, por ejemplo, hay una innovación en una rama productiva donde se produce, por ejemplo, acero, pero el acero que hoy se produce es cualitativamente distinto del acero que se producía hace 20 o 30 años y es mucho más complejo, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿no? Y lo que falta, ¿no? Más que decir a lo mejor que falla, ¿no? Porque el propio Okishio revisa su teorema, lo que falta en ese planteamiento y lo que falta repensar desde el punto de vista de la teoría marxista del descenso de la tasa de ganancia es que hay dos formas de ver la elección de técnica, ¿no? Una, como propone Okishio, por ejemplo, ir desde lo micro hacia lo macro, es decir, que son las empresas individuales las que tienen la libertad de elegir con qué producir, ¿no? Y claro, como diría el propio Marx, ¿qué empresa voluntariamente va a elegir una técnica de producción que reduzca su tasa de ganancia? Ninguna, ¿no? Sería absurdo. Sin embargo, pues hay una realidad que se impone, hay una realidad social, ¿no? Entonces, más bien, en esto sería ir más bien de lo macro hacia lo micro, del criterio de elección técnica, las restricciones que existen a nivel macroeconómico, a nivel social, hacia el nivel micro, ¿no? Aquí, bueno, lo pongo como una noción, ¿no? Porque quizá algunos marxistas pues saltarían un poco y decir, bueno, en realidad no hay una macro o una micro marxista, pero lo que yo pienso es que son distintos niveles de análisis, ¿no? Y que más bien los podemos conjuntar y pensar, pues, en establecer ese diálogo con la teoría heterodoxa en general y pensar un poco en ese sentido más como una noción, ¿no? En realidad, podemos ver esto de los bienes más complejos, ¿no? Si vemos no en la composición orgánica que yo estaba mencionándoles, sino lo que ocurre, por ejemplo, con el capital fijo consumido, ¿no? El capital fijo que se requiere para producir una nueva unidad de nuevos bienes y servicios, ¿no? Como es el PIB o como es el PIN. Y vemos que ahí no hay ambigüedad, ¿no? Ahí sí hay una tendencia absolutamente creciente, ¿no? Esto es lo que hablaba un poco Marx, ¿no? Pero también pasa por la diferencia de entender cuando estamos hablando de variables de stock o de variables flujo, ¿no? El flujo, ¿no?, de capital constante que se transfiere a los nuevos bienes y servicios, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces se crean nuevos valores de uso que tienen una mayor complejidad y que requieren un mayor acervo de capital y absorben más insumos, ¿no? Las nuevas formas de producir implican, por lo tanto, una nueva composición técnica de capital, es decir, una forma específica de producción. En cierto sentido, al no ser el mismo bien, aunque estemos hablando, por ejemplo, de celulares, aunque tengan el mismo nombre, al ser una composición técnica distinta, no se pueden comparar, ¿no? No es tan claro, queda mucho más ambiguo establecer si son
más costosos o menos costosos, porque lo que buscan las empresas pues es que esos nuevos productos le generen una ventaja en el mercado, ¿no? Que va un poco más también en línea con el estudio de la ganancia extraordinaria, ¿no? Y de las ventajas temporales que pueden tener una empresa por lo monopólico, ¿no? Y esta idea, bueno, ya para ir hacia el cierre, ¿no? Ahí pongo una cita de un autor argentino, de Rolando Astarita, que va un poco en este mismo sentido de la crítica al teorema Oquisio en ese sentido, ¿no? Dice que lo que está problemático en el teorema de Oquisio es que lo que supone que el cambio técnico se hace, por ejemplo, para mejorar la producción de la máquina de vapor con una misma máquina de vapor para producir la misma máquina, pero mucho más barata, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, en la idea de Oquisio, ¿no? Aquí digo, bueno, estos dos bienes que pueden tener el mismo nombre, pues no son iguales, ¿no? En el teorema de Oquisio, en realidad diríamos de un bien mucho más caro, como es un iPhone, por ejemplo, hacia este celular Nokia, ¿no? Que en realidad, pues no tiene muchas bondades distintas, ¿no? Respecto del iPhone, ¿no? Si acaso que pues es un celular prácticamente indestructible, pero fuera de eso no tiene una bondad respecto al iPhone, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que interesa pues es producir bienes mucho más diferentes, ¿no? Y pues los que llegaron primero pues son las principales empresas, ¿no? Y de hecho, aquí pongo una cita de Marx por ahí que pasa desapercibido, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Porque para algunos el tomo 3 del Capital pues son las notas y habría que reconstruirlo, pero bueno, más allá de eso, en esta cita lo que dice Marx es que cuando habla de la ley del descenso de la tasa de ganancia, se abstrae de un supuesto que él reconoce en la ley general de la acumulación capitalista, y es que conforme se desarrolla el capitalismo crea nuevos bienes y mucho más complejos. Dice, vamos a suponer que eso no ocurre, lo cual pues en cierto sentido no es adecuado, ¿no? Más bien tenemos que entender la ley del descenso de la tasa de ganancia en ese contexto. Si lo entendemos en ese contexto, la composición orgánica de capital va a aumentar, ¿no? Y bueno, aquí ponía también, ¿no? No es lo mismo, pues antes cuando iba uno a un blockbuster a lo que implica ahora Netflix, ¿no? Que requiere una infraestructura, ¿no? Requiere que los propios individuos pues tengan un televisor mucho más complejo, acceso a internet, ¿no? Es decir, no solamente es lo que genera en una rama, sino lo que genera en todo el proceso. Bueno, pasamos entonces a la conclusión, ¿no? Pues la conclusión es que el teorema Oquisio sigue siendo pues una de las críticas más relevantes a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y pues debemos buscar una respuesta. Pero esa respuesta no debemos centrarnos, ¿no? Cerrar el espectro y vernos solamente en la parte formal, ¿no? Hay que ver más bien, bueno, es consistente respecto de lo que dice toda la teoría, qué es lo que puede ser consistente respecto a lo que ha pasado históricamente y a lo que nos dicen los datos, ¿no? Y no centrarnos, ¿no? Como en nuestra enseñanza neoclásica, hacia cerrarnos hacia lo matemático, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Que nosotros pensamos es que el criterio de elección técnica debe entenderse socialmente y debe pensarse también que la lucha de clases determina una parte del curso del cambio técnico, ¿sí? Y que la libertad de elegir, por ejemplo, cuando las empresas piensan que son libres de elegir qué técnica producir, en realidad simplemente juegan, ¿no? Como tomando ahí una frase del poeta Jaime Sabines, pues a tatuar el humo, ¿no? Es totalmente algo irreal, ¿no? Y para terminar quisiera mencionar como referencia, ¿no? Hay en Netflix, ¿no? Que lo mencionábamos, hay un documental que se llama American Factory. En ese documental se muestra lo que ocurre con una empresa china que va a poner una empresa en Estados Unidos, ¿no? Y hay un conflicto ahí porque los trabajadores quieren poner un sindicato, ¿no? Los chinos no quieren que se ponga el sindicato porque van a ser menos productivos, no van a ser tan eficientes como el trabajador chino que pues se muere en la línea de producción. Hay una discusión ahí, finalmente el sindicato no pasa, pero el conflicto persiste. ¿Y qué hacen las empresas para controlar a los trabajadores? Se vuelven socialmente responsables, ¿no? Dicen, bueno, vamos a plantearnos una nueva moral. No, lo que hacen es simple y sencillamente comprar robots, ¿no? Comprar robots y hacer el trabajo superfluo. Corren algunos trabajadores porque ya no son relevantes, y esa robotización no estaba contemplada dentro de sus planes de inversión, ¿no? Pero era más fácil dejar que los trabajadores tuvieran el sindicato y tener un conflicto más permanente, o pues decirles, nosotros tenemos el control de los medios de producción, los volvemos algo irrelevante y adiós, ¿no? Y eso es una realidad que se impone, ¿no? No es algo que eligieron estrictamente los empresarios, ¿no? Sino que se vieron obligados por el contexto de la lucha de clases y la determinación
de la puja distributiva sobre el salario. Y bueno, con eso termino. Y bueno, pues muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Sin duda que nos invitas a hacer una reflexión fuerte y creo que esto que nos planteas pues está más vivo que nunca, ¿no? Así es que bueno, vamos a dar paso a esta sesión de preguntas. No sé si quieren ir planteándolas ahí vía chat o si alguien quiere hacer algún comentario, igual que puede levantar la mano para que abramos el micrófono. En lo que se van generando estas preguntas, voy aquí a leer una primera. Digo, hay un comentario aquí de Luis Fernando Martínez y una pregunta de Ana Vázquez. Luis Fernando comenta que incluso Smith no enfatizó tanto la mano invisible, incluso se centró más en la deuda pública, abarcando aproximadamente 1/3 de su libro Cumbre. Esto declara que los extractos de los clásicos convienen a la propia teoría y sus supuestos, ¿no? Y ahí nos deja un buen chiste ya para que lo puedan leer ahí. Y Ana Vázquez nos pregunta, ¿consideran que la estadística es la herramienta óptima para explicar los fenómenos de la producción y del movimiento de la composición orgánica del capital para así lograr el entendimiento del desarrollo industrial? Y en lo que se anima el resto de la audiencia a plantear sus preguntas, voy a tratar de hacer un cuestionamiento tratando de englobar lo que los tres han presentado para ver qué piensan al respecto. A partir de estos datos que nos muestra Carlos y viendo que la tasa de ganancia ha venido a la baja, ¿será entonces que estamos enfrentando ya los rendimientos decrecientes a escala de los que nos hablan los neoclásicos? Y si eso está ocurriendo, ¿será que ahora es más importante buscar la manera de reducir los costos, como decía Young, más allá de tener que buscar incrementar las ventas? Y si todo esto es así, eso puede explicar el proceso de estancamiento que estaba viviendo la economía en el mundo, digo, previo a la pandemia. Había un claro proceso de estancamiento general y todo eso pues viene acompañado de una caída en los salarios y bueno, ya esto que planteaba Carlos, ¿no? No sé qué, bueno, ¿qué opinan? Igual en el orden ok, Gustavo Vargas por ahí quiere participar, vamos a escuchar igual su comentario y posteriormente ya les cedemos la palabra. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para Jorge, una felicitación. Yo creo que está tocando, si no el tema principal, uno de los más importantes, que consiste en el debate de los rendimientos. Yo creo que el ejercicio que él hace es algo que necesitamos los profesores para que podamos enseñar un enfoque alternativo. A veces la queja de los colegas es de que, bueno, pero si no tomo el libro de Varian y el de Mascolel, donde están los rendimientos decrecientes, entonces, ¿qué tomo, no? Y el esquema tan fácil de los neoclásicos de ofertas con pendientes contrarias. Yo creo que aquí hay una muy buena alternativa. A mí me gustaría plantear una pregunta para él y que pudiera a lo mejor polemizar también José Carlos en la última parte que dijo. Bueno, de acuerdo al planteamiento de Jorge, con rendimientos decrecientes, donde hizo todo el desarrollo de la Cobb Douglas, donde esta es con rendimientos mayor de 1 en el corto y en el largo plazo, pues entonces lo que tenemos es una economía, de acuerdo a lo que veo, es que conforme la tecnología va avanzando, ¿sí? Y los recursos van avanzando, la empresa continúa, ¿sí? O con rendimientos constantes o con rendimientos crecientes. Es decir, la empresa es más rentable. ¿Ok? Y entonces ahí está el punto de la tecnología, que si lo trasladamos a la parte de la teoría del valor trabajo, estamos hablando de la composición orgánica de capital.
Entonces, y pues pedirle a José Carlos una última reflexión. Yo creo que la discusión que ha hecho de la falla de Oquisho es muy, muy buena, muy clarificante. Me gustaría escuchar su opinión particular con relación a que si entonces la composición orgánica está creciendo, el desarrollo tecnológico, la composición orgánica está creciendo y vamos ahora a las empresas que producen automóviles, o ya que mencionaste las nuevas tecnologías de plataforma, pues si vamos a esos centros de producción, o ya no vemos trabajadores, o, o cada vez están presentes en menor proporción, de tal manera que, y entonces, ¿cuál es la fuente del valor? De acuerdo a la teoría del valor trabajo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si el planteamiento básico es que la plusvalía proviene del trabajo y ya el trabajo ya no está, ¿sí? Este, mm, cuál es tu opinión? Miguel Arroyo, muy, muy buena presentación, muy buena disertación, felicidades. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escucharlos en el orden que les tocó participar. Jorge, adelante, por favor. Bueno, yo quería preguntar, quería preguntarle hacer una pregunta a Carlos y también a Miguel Ángel. Miguel. La primera a Carlos tiene que ver con esta idea de Oquisho, que Oquisho presenta, es como si hubiera una empresa. Yo creo que a eso se refiere cuando dices la cuestión de la competencia, que todas eligen la tecnología más eficiente, la que reduce los costos. Pero yo estoy pensando en el esquema de precio y producción de Marx y en la tasa de ganancia media, y en ese sentido lo que nosotros vemos es que el precio está determinado, digamos, a nivel social por la media, pero eso no quiere decir que todas tengan la mejor tecnología, ¿no? Algunas tienen la mejor y otras tienen la peor. Y la rentabilidad, de hecho, del sistema no se cae porque siguen existiendo estas empresas menos eficientes, ¿no? En el momento que se salgan, puede incluso caer más la rentabilidad. Entonces, algunas no pueden acceder a la más alta. Entonces, hay una reflexión acerca de eso. Y la otra va parejo con lo que te decía el doctor Gustavo Vargas. La primera pregunta es si tú has visto si hay manera de revisar, de analizar la composición técnica, no la orgánica, la técnica, ¿no? En términos de cuentas nacionales, ¿habría alguna manera de lo? Y la otra tiene que ver con cómo contabilizar en la empresa, hablando de esta composición técnica, el trabajo complejo, por ejemplo, si estamos hablando de Netflix, el algoritmo, eso vale porque es parte de capital, es conocimiento humano, es capital, ¿cómo se va a valorizar eso? ¿Cómo? Esa es la pregunta. A Miguel yo le quería preguntar algo. Cuando él habla incluso de la teoría de la agencia, yo creo que hay que referirnos también a Berle y a Mintz. Berle y a Mintz son los primeros que hablan del enfoque de la división, de la división entre la propiedad y control. Ahí habría que revisar, en este sentido, conjuntarlo con lo que dicen los institucionalistas, Coase y compañía, ¿no? ¿En qué sentido es regulación? Regulación es Douglas North. Cost es costo de transacción, ¿no? Y dice Coase, la regla me va a ayudar a disminuir el costo de transacción porque es el sistema judicial más eficiente, tal, ¿no? Entonces, eso es el sistema judicial. La norma que tú planteas te define, por ejemplo, derechos de propiedad, es algo importante. Pero en la competencia capitalista los que determinan la agenda pues son los grandes capitales, ¿no? Entonces, es difícil pensar, algunas veces se puede regular, a veces no, ¿no? Pero entonces hay una reflexión al respecto.
No sé si le damos la palabra al doctor Mauro para ver si tiene preguntas, sí, ¿no? sí, vamos a escuchar al doctor Mauro y luego ya te pones la cachucha de ponente otra vez. Adelante, doctor Mauro. Digo, sí que me den la palabra, ¿por qué me quieres discriminar? Te estás viendo muy fascista. Jorge, esto era una broma, ¿eh? Bueno, yo me agarro de la intervención de Gustavo y no quiero dejarlo pasar de comentar. En un principio dije, esto lo comento personalmente con Gustavo y yo con Jorge, pero yo creo que en esta plataforma, en este medio, es importantísimo que formule yo lo siguiente. Me quedé admirado, maravillado y sorprendido con tu ponencia, porque deja un entramado esencial, fundamental, para poder construir de una manera relativamente rápida la alternativa en la enseñanza, sin necesidad de pelearnos con otros profesores de que queremos cambiar los programas de estudio. Ajá. Durante los últimos 15 o más de 15 años hemos estado peleando en la facultad entre nosotros por cambiar programas de estudio y en particular en teoría económica y en microeconomía en incorporar la visión heterodoxa. Ahora, nuestros programas de estudio no dicen microeconomía neoclásica, no dicen microeconomía convencional u ortodoxa. Si bien eso puede captarse en los contenidos, en los ítems específicos, los ítems particularmente neoclásicos pueden tratarse de manera complementaria, pero se le puede dar el énfasis a una exposición con base en lo que has hecho y sobre todo el segundo motivo de mi intervención contigo es que se puede elaborar un manual que cubriera gran parte. Y con gran parte quiero decir teoría de costos, teoría de producción, teoría de la competencia. No borrar, sino que hacer los cambios conceptuales correspondientes para que la competencia fuera resaltada en el ámbito del oligopolio y de la competencia monopolista, dejando como cuerpos de reflexión teórica o de, no reflexión teórica, de curiosidad teórica, la competencia perfecta y el monopolio. Yo creo que puede hacerse eso, que hay fuerzas en la escuela nuestra y en otras escuelas, y lo digo por Miguel Arroyo, hay fuerzas intelectuales suficientes para poder construir esto que estoy comentando. La cuestión es que exista el interés, que exista la voluntad. Creo que en la escuela hemos hecho un esfuerzo tremendo. Un fruto de ello es este seminario. Recuerdo que hace 21 años comenzamos con un curso de los de DEGAPA en donde había solamente un profesor, Rogelio Huerta, un organizador, su servidor, y un alumno, Gustavo Vargas, que era totalmente neoclásico. Ajá. Por fortuna. Sí, sigue todavía. El giro. Y 21 años después nos encontramos con esto. Yo creo que eso es digno de sentirnos satisfechos, pero más satisfechos sí podemos generar más frutos a partir de esto. Ahí está la invitación, Jorge Alonso, Gustavo y todos los demás compañeros, que yo sé que muchos compartimos intereses de esta naturaleza. Bien. Miguel Arroyo, yo tengo muchísimos años dando clase. La mitad de mi carrera enseñando finanzas públicas o economía pública, y todo ese tiempo he tenido la intención, subrayo y en negritas intención, de ponerme a estudiar en serio la regulación económica. Me he acercado a ello a través de
conocer las teorías, no digo la teoría, sino las teorías institucionalistas, 4 o 5 de ellas, pero no he logrado concretar y llegar a un estudio de la regulación económica a nivel micro y a nivel macro que podría enseñarse en un curso por separado o en un curso que formara parte, en un tema que formara parte del curso de economía pública. Lo que has hecho tú con tu trabajo de síntesis, de rastreo en el pensamiento económico, de fuentes, de autores, de temas, de conceptos, me ha resultado interesantísimo. Y también se me ha caído la baba al estar escuchándote y ver tus diagramas y tus cuadros sinópticos. Ojalá y tengas la voluntad de compartirnos eso, porque yo en particular lo explotaría para mis clases. Y no solo me quedaría con ello, me daría la tarea de buscar la bibliografía que señalas. Ok, José Carlos Díaz, sin meterme a documentar la distinción para el caso de México entre composición orgánica y composición técnica, dándole la calidad de composición orgánica a las variables en términos nominales que existen en las cuentas nacionales, formulé la tasa de ganancia, la composición orgánica de capital y la tasa de plusvalor para la economía mexicana en un periodo que ya no me acuerdo porque comprende unos 40 a 45 años, y las tendencias que observo o el comportamiento que observo reproduce tal cual, con desfases en algunos periodos, lo que has presentado. Eso en cuanto a los instrumentos que has utilizado en tu presentación. Sin embargo, en el fondo, recuento que haces de este tema marxista es también sumamente agradable volverlo a escuchar, y que, como tú mismo invitas, da para más continuar en la reflexión en un espacio como esto o en otros que podemos organizar en nuestra facultad. Muchas gracias, eso es lo que quería yo decir. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, pues bueno, vamos a hacer un primer corte aquí y vamos a escuchar a los ponentes en el mismo orden en que participaron. Jorge, de favor. Ok, voy a ser rápido a ver si puedo abarcar lo que han comentado ustedes. En general, yo pensaría, por ejemplo, en términos de los rendimientos crecientes, puede haber compatibilidad de la caída, y es contestando al doctor Gustavo Vargas, puede haber compatibilidad en la caída de la tasa de ganancia con rendimientos crecientes. O sea, no necesariamente tenemos que estar en una fase de rendimientos decrecientes para tener una tasa de ganancia decreciente, porque al final la expresión de los costos decrecientes es dado por la creciente productividad del trabajo, por esa combinación capital-trabajo. Pero la rentabilidad no tiene nada que ver, o sea, la rentabilidad es la venta, y la venta tiene que ver con la demanda efectiva que planteaba Smith, que después retoma Keynes, y que también lo plantea Kalecki, ¿no? O sea, al final, el problema, por ejemplo, de destacamiento, es que tenemos un problema de acumulación. Los capitalistas no están invirtiendo en bienes de capital, la tasa de acumulación se está cayendo, y ese es el problema. Keynes decía, a ver, si el consumo no crece, y ahorita tenemos una fase del capitalismo donde tenemos una distribución del ingreso regresiva, y el consumo normal no crece, debería de entrar en la parte del capital para entrarle sobre la inversión, pero tampoco está pasando. Entonces, para liberar, dice John Robinson, los rendimientos crecientes, debe de haber la demanda creciente. Entonces, no tenemos eso. Y bueno, me voy a esa reflexión. Tal vez me gustaría ahorita hablar un poquito más acerca del esquema que presenté en la exposición, que ya está incorporado en el libro del doctor Gustavo Vargas, no recuerdo qué capítulo es, y llegamos a incorporar teoría heterodoxa, llegamos a un esquema de competencia oligopólica con rendimientos crecientes. Y habría que avanzar en la visión dinámica de Steindl a través de este modelo. Y podríamos, y me gustaría discutir con ustedes, por ejemplo, si la función la podíamos cambiar,
porque estamos hablando de cuestiones capital y trabajo separadas, pero como lo decía Smith, no necesitas a veces capital para incrementar los rendimientos. Acomódalos de otra forma. Eso es capital. Podría ser capital, pero si estás moviendo la organización, puedes incrementar los rendimientos. Entonces, no necesariamente tienen que estar tratados separados. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor en una función incorporar ese tipo de tecnología, ¿no? Esas son reflexiones que habría que hacer sobre la función de producción. O sea, yo estoy metiendo Cobb Douglas porque es la herramienta neoclásica y con la propia herramienta neoclásica podemos llegar al esquema heterodoxo y avanzar en esa parte. Pero yo tendría mis renuencias a seguir utilizando una función Cobb Douglas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí y pues, me callo aquí. Tal vez haya tiempo para hablar un poquito más después. Muchas gracias. Miguel, adelante. Sí, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Quiero unirme aquí al debate que plantea el doctor Alonso y el doctor Vargas, porque el doctor Bustamante, para hacer un poco el hilo conductor con mi presentación, que dice que puede ser compatible la tasa de ganancia decreciente con los rendimientos crecientes a escala, y dice, y lo une a través de la productividad. No necesariamente también puede aumentar la productividad para tener rendimientos constantes a escala, y lo digo por un ejemplo en específico de poder de fijación de precios. La productividad total de factores puede deteriorarse a pesar de que los rendimientos constantes a escala crezcan. Esto lo saco yo me especializo un poco en temas de transporte, de empresas ferroviarias precisamente, y estudié un caso donde los rendimientos crecen, la tasa de ganancia crece, pero la productividad baja. ¿Por qué? Por un efecto, el llamado efecto Haber-Johnson, que es sustituir capital por trabajo. Entonces, no necesariamente con la productividad hay evidencia sobre eso. Y es interesante estudiarlo porque ahí ya recae en los llamados precios depredatorios, ¿no? Porque ¿cómo pueden aumentar las ganancias si las empresas son improductivas? Bueno, a través de competencia desleal, ¿no? Instalar precios por arriba del óptimo, el markup, y ese puede ser un efecto importante. Y este es el llamado efecto Haber-Johnson. Y bueno, pues creo que nada más es eso el aporte que doy aquí para el debate. Y respecto a los costos de transacción que menciona el doctor Bustamante, sí, digamos que sí es diferente a la teoría del agente principal, porque precisamente Coase ni siquiera propone crear agencias reguladoras, ¿no? Él dice, el mismo mercado va a resolver el problema, porque hay fallas de mercado, pero también hay fallas de Estado. Y yo creo que ese argumento también es interesante desde la ortodoxia, analizarlo, porque tiene sentido cuando hablo, bueno, yo me he relacionado un poco con estos funcionarios del IFETEL, de la COFESE y de estas agencias reguladoras, y cuando tú les hables de teoría de la captura, precisamente de fallas de Estado, pues es como si no se escuchara, ¿no? Y ahí puede haber un sesgo regulador. Entonces también es importante de ese punto. Y bueno, yo también cedo la palabra al siguiente presentador. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a escuchar a Carlos, por favor. Sí, muchas gracias por los comentarios. Aunque bueno, intentaré a ver si puedo pues, más o menos abordar un poco de todo. Bueno, además también quisiera, ¿no? Digamos, en la presentación de Jorge y luego a partir del comentario de Roberto se hicieron algunas recomendaciones de lecturas. Y del tema de Miguel, a mí me gustaría recomendar más bien una novela, ¿no? Que se llama Detengan el tren, que es una novela juvenil, pero que curiosamente habla de ese periodo, ¿no? Del tren, de las industrias ferroviarias y el poder que tenían inclusive de controlar todo un pueblo, ¿no? Ahí en Oklahoma en 1893, si no me equivoco, por ahí está escrito el libro en ese contexto, y bueno, la resistencia del pueblo contra el poder monopólico de los trenes durante esa época. Es un cuento en realidad, pero bueno, me parece una buena novela para también recomendar, ¿no? Y no leer solamente pues teoría, ¿no? Se llama Detengan el tren. Después, bueno, ya de los comentarios puntualmente, pues sobre la estadística, yo creo que para entender la composición orgánica de capital, pues es una herramienta, pero no lo es todo, ¿no? Digamos, en análisis de
de Marx, por ejemplo, pues está esta parte cualitativa también, ¿no? De qué es lo que implica el crecimiento del capital, ¿no? Por ejemplo, en términos de Marx, cuando habla de que hay más capital, dice más capital implica más proletarios, ¿no? Crecimiento de la proletarización de la fuerza de trabajo a nivel mundial y por lo tanto también de sus consecuencias y sus contradicciones, ¿no? Entonces, es solamente una parte porque además, bueno, las estadísticas pues tienen su propio problema, ¿no? De ver cómo están contabilizadas, ¿no? El tema que ponía ahí Jorge sobre el trabajo complejo, ¿no? Si está bien o no está bien contabilizado el stock de capital. Entonces, sí, es una herramienta, pero no lo es todo y creo que es muy importante incorporar los factores históricos y los factores cualitativos de los procesos de industrialización y también pensar qué es lo que implica este aumento de la composición orgánica de capital en términos sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ha implicado, por ejemplo, la desarticulación de los grandes centros industriales y la fragmentación del proceso productivo a nivel mundial, ¿no? Eso creo que también hay que reflexionarlo, ¿no? Sobre lo que mencionaba, también quisiera comentar sobre lo que comentaba el profesor Gustavo Vargas sobre que celebraba un poco la ponencia de Jorge por desarrollar, ¿no? El propio trabajo teórico y no depender de los manuales que ya están. Eso me parece que es muy valioso y que deberíamos hacerlo, ¿no? Que es parte de la tarea de los que, bueno, pues por ahí nos toca enseñar micro y no estamos de acuerdo con esos planteamientos, ¿no? Es decir, no quedarnos con el manual y no dar el pretexto de que, bueno, pues es que no hay materiales, ¿no? Como a veces se discute, no, es que si uno busca micro heterodoxa, pues hay muy poquitos, ¿no? Y entonces por eso pues no hacemos nada y seguimos reproduciendo lo neoclásico, ¿no? Creo que eso es una muy buena muestra de lo que se puede hacer y bueno, del espíritu también de todo el seminario, ¿no? Sobre la rentabilidad, ¿no? Digamos, no son compatibles los análisis, ¿no? Digamos, de los rendimientos con lo que plantea Marx, ¿no? Habría que hacer por ahí algunos malabares metodológicos para poder empatar como tal la discusión, ¿no? Pero si lo pensamos en un nivel un poco más intuitivo, ¿no? En realidad lo que estaría diciendo Marx es que los rendimientos crecientes son los que ocasionan que la tasa de rentabilidad caiga, ¿no? Ahí hay un elemento, por ejemplo, que después podríamos discutir en el análisis que estaba haciendo Jorge, cómo podría entrar o no la teoría del valor trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque no está ahí, ¿no? Digamos, los rendimientos son crecientes respecto a las cantidades, pero en eso Marx es muy claro, ¿no? La productividad crece, se generan más cantidades de productividades con un mayor stock de capital. Eso no es el problema es en términos de la cantidad de trabajo que se utiliza respecto a lo que vale ese stock de capital, ¿no? Ahí lo que está en el fondo es si la productividad del trabajo genera siempre o no disminuciones del valor del stock de capital, ¿no? Lo que menciona, por ejemplo, Kishio, pues es que sí, porque cada vez es menos costoso generar el stock de capital, pero sabemos que no, porque pues cada día es más difícil ser capitalista, ¿no? Es decir, por más que haya un espíritu emprendedor, pues cada vez se requieren volúmenes más grandes de capital, ¿no? Y no alcanza la sapienza y la brillantez, ¿no? Para convertirse en un Carlos Slim, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que está ahí de fondo, ¿no? Por otro lado, lo del trabajo, ¿no? ¿Dónde está el trabajo en las plataformas digitales? Yo creo que habría que pensarlo más en términos de, no solo es decir, de pensar que es una plataforma de streaming y ya, ¿no? Hay que pensar todo lo que está detrás, ¿no? Toda esta industria pues implica, por ejemplo, la creación de contenido, ¿no? Netflix crea su propio contenido y ese contenido moviliza trabajo. Ese contenido, por ejemplo, en las animaciones, moviliza una cantidad de trabajo muchísimo, que es además trabajo complejo, ¿no? El trabajo pues de la animación, luego del renderizado, y eso también consume una gran cantidad de insumos, ¿no? Equipo especializado, ¿no? Equipo de cómputo. Entonces, si miramos quizá en un sentido mucho más amplio, vemos que el trabajo sigue estando, solo que ha modificado la forma en la que está y se ha complejizado, ¿no? En este proceso de robotización vemos que hay dos tendencias, ¿no? Una, a que cada vez hay menos trabajo en medio, digamos, ¿no? Y el trabajo más simple se sigue haciendo porque los robots no pueden hacer las tareas más simples y el trabajo complejo pues se va haciendo cada vez más importante. Digamos que eso sí contradice un poco lo que esperaba Marx, ¿no? Y ahí habría que repensarlo, ¿no? Y finalmente el hecho de que se desplace cada vez a la fuerza de trabajo, ¿no?
pues es parte de las contradicciones que vemos, ¿no? Vemos más robots, pero no vemos más bienestar, ¿no? Más bien vemos que, como escribió Einstein en un artículo a favor del socialismo hace muchos años, pues decía eso, ¿no? Que parte de la contradicción que él veía es que la máquina terminaba por controlar la vida de los seres humanos, ¿no? Y pareciera que eso vemos, ¿no? Vemos más robots, más capacidad supuesta de vivir bien, pero vemos más desigualdad, ¿no? Ahí está pues todo el trabajo de Piketty, ¿no? Y ya, bueno, respecto también de lo que mencionaba Jorge, ¿no? Bueno, Okishi en realidad sí considera muchas empresas, ¿no? Incluso considera la distinción entre empresas básicas e industrias no básicas, ¿no? Yo creo que lo que está en el fondo, como discusión propiamente marxista de la teoría del valor del trabajo, es el tema de las transferencias, ¿no? Es decir, cuando ya no está esta tasa igual para todos los capitalistas, ¿cómo operan las transferencias, ¿no? Porque sí, en el esquema que menciona Jorge, pues sí, depende de la existencia de las menos productivas, ¿no? Y si estas salen, pues implica que globalmente hay menos valor y hay menos transferencias. Pero creo que habría que repensarlo, y creo que una forma es, en esto mismo que se preguntaba sobre las plataformas digitales, ver que aunque sean algo que aparentemente flota en el aire, en realidad están siendo empresas productivas en el sentido de Marx, aunque sean servicios, y ver el tema del trabajo complejo, ¿no? Porque este trabajo complejo crea más valor, ¿no? Por una... Marx lo resuelve en el Capital con un supuesto muy sencillo. Dice, bueno, supongamos que el trabajo complejo se puede descomponer en unidades de trabajo simple. Y ya está, ¿no? Una correspondencia lineal. Y es un tema que hace falta desarrollar, ¿no? Yo creo que apenas hay muy poco todavía sobre ese tema del trabajo complejo, pero que puede dar una luz sobre esto que se estaba preguntando sobre las transferencias, ¿no? Y sobre las nuevas tecnologías. Y probablemente encontraríamos que quizá ese stock de capital pues está subvaluado, ¿no? Y que quizá sería inclusive, valdría mucho más si lo consideramos como trabajo complejo, ¿no? Aunque también el trabajo, ¿no? Que está incorporado, ¿no? Entonces, bueno, ahí faltaría justamente, ¿no? Ver las estadísticas, ¿no? Y ya nada más un comentario que había ahí en el chat, ¿no? Sobre el comercio. En el caso de México, por ejemplo, bueno, desde mi ponencia, en el caso de México, la tasa de ganancia sí disminuye, ¿no? O sea, disminuye de manera prácticamente secular, ¿no? Si alguien quisiera comprobar, ¿no? La secularidad del descenso de la tasa de ganancia, pues puede tomar a México, ¿no? Pero uno de los problemas de México es que la composición orgánica crece. Y ahí ese crecimiento de la composición orgánica pues es un tanto paradójico, porque en Estados Unidos crece a partir de la nueva economía y del crecimiento de finales de los años 90. Y ahí hay una justificación. Pero en México no la hay, ¿no? Si ha habido lento crecimiento, si no hay acumulación, ¿por qué crece la composición orgánica de capital? Y una parte, creo yo, está pues entender esa dependencia, ¿no? De las compañías extranjeras que vienen a impulsar el desarrollo, ¿no? Y la propia inserción de México como crecimiento liderado por las exportaciones, ¿no? Y ahí creo yo donde está el problema, y también en el propio comentario, pues esa parte, ¿no? De querer insertarse pues, a través de ciertos bienes simples, ¿no? Y no hacer este tránsito hacia bienes mucho más complejos, ¿no? Y creo que también, ¿no? Ya, ahora sí para acabar, que quizá nos falta todavía, pues, discutir más sobre el problema del estancamiento que vamos a ver, ¿no? Como mencionaba el profesor Roberto, ¿no? En realidad la crisis estaba antes de la pandemia, ¿no? En los indicadores de rentabilidad, pues estos venían cayendo, los excedentes brutos netos de operación de los principales países estaban ya cayendo desde el segundo trimestre de 2019, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo causa? Y por eso es importante esta discusión, ¿no? Si es un problema, a lo mejor, de demanda, como mencionaba Jorge, ¿no? Como menciona a lo mejor también Brenner, ¿no? Que el estancamiento especular, pues, es por esa brecha. Y, pues, desde el punto de vista de Marx, pues, es más bien desde el punto de vista de la oferta, ¿no? No en el sentido neoclásico, por supuesto, pero con otras restricciones mucho más estructurales. Y entonces, pensar y discutir si el aumento de los salarios y el impulso de la demanda puede o no salirnos de este estancamiento, ¿no? A través del gasto y otras medidas, ¿no? Pero creo que eso sería muy importante discutirlo. Y bueno, creo que me excedí un poco, pero muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escuchamos. Perdón, creo que ahí tuve un pequeño tema con conexión.
Excelente, bueno, pues muchísimas gracias. No sé si, bueno, Jorge, adelante, ¿quieres hacer un comentario adicional? Adelante. Quiero nada más agregar un comentario, y es esta la idea que nos puso Miguel. Y yo creo que hay que tener cuidado con cómo estamos pensando en los rendimientos, porque a nivel microeconómico hasta la tortillería de la esquina tiene rendimientos crecientes. La medición que, por ejemplo, propone Kaldor es a nivel macroeconómico, pero a nivel microeconómico el problema es el problema de cuánto producir a nivel técnico. La tecnología, cuánto te permite producir. A nivel macro, cuando tú calculas productividad, ya estás metiendo los esfuerzos de venta. Entonces eso ya es otra cosa. En términos técnicos, cualquier empresa tiene rendimientos crecientes. El problema macroeconómico ya está mezclado con cuánto pueden vender los sectores, cuánto puede vender una empresa. Ese es un problema macro, mesoeconómico. ¿Cuánto pueden vender las industrias? Pero que no está relacionado directamente con la técnica de cada industria, ¿no? Entonces, lo que resaltaba Kaldor, lo que resalta Alin Young, es lo que también están resaltando los teóricos de la complejidad. Cómo hacer, lo que decía Smith, la especialización, la división del trabajo, profundizar esa red para propiciar mayor rendimiento creciente. Pero sí hay que tener cuidado en cómo estamos considerando esta medición de los rendimientos, ¿no? Nada más eso. ¿Alguna reacción adicional? ¿Algún comentario más sobre esto que se ha puesto en la mesa? Tenemos algunos minutos, si alguien más quisiera comentar algo. Yo nada más quisiera algo rápido. Bueno, la mesa me parece muy interesante. Si tuvieran, le pregunté por el chat a Miguel Arroyo sobre si había alguna publicación respecto de esto que menciona de la productividad, pero también José Carlos mencionaba algo de eso. La verdad es que si tuvieran como trabajos relacionados con los que están exponiendo, a mí me sería como muy útil que nos pasaran por lo menos el título para googlear, porque sí me gustaría como consultarlos, ¿no? Para seguir la discusión. Entonces, sí, les agradecería el dato. Gracias. Gracias a ti, Seika. José Carlos, adelante. Bueno, nada más señalar lo de la productividad y lo que señalaba Jorge de Adam Smith y bueno, de lo que yo exponía, que, por ejemplo, Marx habla de la división social del trabajo en general, ¿no? En específico y en lo particular, ¿no? Y eso implica que los rendimientos también deben entenderse no a nivel de empresa, sino a nivel social, ¿no? Claro, porque es parte de la división social del trabajo, ¿no? Ese concepto que a veces ya no, aunque ya no se habla mucho porque se piensa que es muy básico, pero es muy importante, ¿no? La división social del trabajo crea un mercado interno, por ejemplo, mucho más complejo, ¿no? Y ahora esa división del trabajo pues se da a nivel internacional. Entonces, el aumento de productividad de un sector no depende solamente de la composición técnica de su, ¿no? De su producción, ¿no? Sino de lo que ocurre en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, en la teoría del valor trabajo se decía, ¿no? Que la productividad era el inverso, ¿no? Del valor, ¿no? Unitario, ¿no? Pero, por ejemplo, a raíz de que leía un trabajo del profesor Alejandro Valle de los salarios en México, pues él dice, en realidad es el inverso, pero de una canasta de insumos, ¿no? Si no crece, pues la productividad de todos, ¿no? En realidad no se es más productivo, ¿no? Es decir, una planta, dice él, en Estados Unidos y en México de automóviles no tiene la misma productividad, aunque los trabajadores tengan la misma calificación, porque los insumos vienen de distintos lados. Si vienen de distintos lados, entonces la productividad cambia, ¿no? Entonces, la productividad también es un fenómeno social y los rendimientos, creo, ¿no? Esa idea de rendimientos también debería entenderse, ¿no? Y abandonar un poco el marco de los rendimientos decrecientes, ¿no? Por ejemplo, dice Diego Guerrero, ¿no? Si lo pensamos en términos como muy básicos, pues todo tiene rendimientos decrecientes, ¿no? Si tengo una computadora y pongo a 2 trabajadores ahí, pues va a haber rendimientos decrecientes, ¿no? Es un tanto muy elemental y muy básico ese concepto, ¿no? Pero más bien tenemos que pensar en la composición técnica, ¿no? Es decir, hay restricciones tecnológicas que dicen cuántos trabajadores se deben usar por maquinaria, ¿no? Si en una tortillería pongo a 20 personas, pues por supuesto que va a haber rendimientos decrecientes, ¿no?
pero más bien ahí hay rendimientos decrecientes cuando uno atenta contra la inteligencia, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en términos sociales la productividad, ¿no? Y en términos de la división del trabajo, ¿no? Excelente. Bueno, hay una reacción más de Jorge, adelante. Voy a ser breve nada más. Yo estoy de acuerdo con Carlos en términos de lo que está planteando la productividad es en términos sociales, el desarrollo de las industrias en términos sociales. Pero aquí, en términos microeconómicos, lo que hay que diferenciar, y eso es muy importante, diferenciar cuáles son los de la empresa, los costos de producción de una empresa y cuáles son los costos asociados a la venta. Y ahí me meto yo es Rafa, ¿no? Para vender, o incluso Kaleki. Cada vez para colocar mayor producto tienes que gastar más en gastos que no son de producción. Entonces, efectivamente, cuando dice Joan Robinson, para liberar la productividad se necesita la demanda, sí, pero ya en el agregado estamos metiendo otros costos que no son los de producción. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, estoy totalmente de acuerdo, pero a nivel microeconómico y esta diferencia de macro, estos dos niveles, o meso y macro, sí habría que descontar, a ver cuáles son los costos de producción y cuáles son los costos que se asocian a hacer mayores esfuerzos de venta. Nada más eso, y ya me voy. Sí, no, incluso vamos, y en esto que mismo que comenta Jorge, que es una diferencia importante que se hace en otras disciplinas, con los costos y los gastos que tú vas a tener normalmente para cierto tamaño de planta, un nivel de gasto, y con ese tamaño de planta tú puedes producir y vender ciertas cosas. Si de repente quieres tú aumentar eso, vas a tener que incrementar ese nivel de gasto fijo, que ya te colocará en otro nivel, y ahí desde el punto de vista micro, incluso también se puede hacer un cálculo a través del punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuántas piezas tendría que vender una empresa para alcanzar ese punto, ¿no? Entonces sí, sin duda, como comentas, es importante ahí hacer esas diferencias. Pero bueno, no sé si hubiera una última reacción. Tenemos un par de minutos para un último comentario. Ya huele a sopa. Exactamente. Y si no lo hay, pues bueno, agradecemos muchísimo a todas y todos los ponentes de este día y sobre todo a las y los participantes del día de hoy, e invitarles para que el día de mañana nos acompañen en la siguiente mesa, donde desde las 9 escucharemos al doctor Mauro Rodríguez. Más adelante tendremos una mesa titulada La pequeña producción en las cadenas de valor del mezcal, café y miel. Y finalmente cerraremos ya nuestro seminario con la mesa El modelo de monopsonio en el mercado laboral en México. Entonces, sin más, aquí cerramos el día de hoy y mañana a las 9 nos vemos y nos escuchamos nuevamente. Hasta luego, cuídense. Gracias, hasta mañana a todos. Muchas gracias, hasta luego a todos, gracias. Hasta luego, cuídense, nos vemos, muchas gracias.